y yo voy a hablar de un tema un poco distinto a lo que hemos venido tratando hoy, porque voy a hablar de vacunas. Y quise poner por qué es importante la vacunación y por qué es importante hablar de Bordetella pertussis. No tengo conflicto de interés específico. Aquí ven ustedes lo que estamos usando actualmente en nuestro gobierno para vacunación, y ya el gobierno empezó a decir hace un tiempo, ojalá lo logre, que completar la transición de la inmunización de los niños a la inmunización de la mujer y la familia debería ser una meta en cualquier país. Entonces es a lo que uno se refiere cuando habla a vacunación en el curso de vida. ¿Cuáles serían hoy en día las vacunas que se pueden empezar desde la mujer embarazada hasta la edad adulta? Tenemos básicamente tres, porque hay muchas otras que se aplican en varias etapas de la vida, pero que, digamos, no empiezan en el embarazo hasta la vejez. En influenza A, que ya el doctor López ayer habló excelente de influenza, Bordetella pertussis, de la que voy a hablar, y ahora también para el SARS-CoV-2, dado que las vacunas de COVID también se usan durante el curso de la vida. Aquí les muestro algo que es muy interesante. ¿Por qué seguimos hablando de una bacteria que parece antigua, que la gente casi ya no la considera? Hace unos días con los residentes hicimos una búsqueda de cuántos artículos se han publicado y comparamos difteria, y eso que aquí tuvimos un brote de difteria, entonces algo se publicó, pero cuando uno busca en los últimos 5 años y escribe la palabra Bordetella, sorprendidos encontramos que había más de 700 artículos, buscamos difteria y había por ahí 40. Entonces se sigue hablando de Bordetella, y aquí les muestro, es una enfermedad muy contagiosa, ven el número de replicación, y fíjense que comparada con otras, tal vez la única que la supera, esto asumiendo una población no vacunada, totalmente virgen en anticuerpos para Bordetella, solo es superada por el sarampión. Entonces, hablar de Bordetella también implica como un recuento histórico de la epidemiología. La Organización Mundial de la Salud dice que esta es una de las enfermedades en que solamente vemos la punta del iceberg, porque solamente vemos los casos diagnosticados y reportados, pero indudablemente por cada caso reportado hay muchísimos no reportados, y a pesar de este subreporte, se calcula que podría haber más de 20 millones de casos al año en todo el mundo y 160.000 muertes, que todas son en niños menores de 5 años. También debemos reconocer que es una enfermedad que nunca posiblemente ha dejado de estar y que tampoco va a ser una enfermedad fácil de eliminar. Nunca vamos a hablar de erradicación, por lo menos con lo que tenemos. Un poco de la historia. En 1947 salieron las primeras vacunas de célula entera, que cambiaron la epidemiología de la enfermedad, se empezaron a usar masivamente, y pocos años después, más o menos unos 10 años, ya empezó a haber reportes y a dejarse de usar en algunos países por la reactogenicidad de las vacunas de célula entera. Países como Inglaterra decidieron en un momento dado no volver a vacunar en los años 50 y volvieron a iniciar cuando vieron que habían aumentado los casos. Y hoy en día en Estados Unidos, a pesar de que han tenido, no estoy contando COVID, han tenido brotes de otras enfermedades. Bordetella pertussis es la enfermedad prevenible por vacunas más frecuente. Este es un clásico que creo que todos hemos visto en las presentaciones, sale en varias publicaciones y nos muestra claramente qué pasaba cuando se introdujeron las vacunas de célula entera, y ustedes ven cómo disminuyeron los casos y las tasas de enfermedad de una manera muy importante, obviamente sin desaparecer del todo, pero miren qué pasó hacia 2005, 2006, ahí vemos también el momento en que en Estados Unidos se introdujeron las vacunas acelulares y vemos cómo empiezan a aumentar los casos, y en 2010 hay un brote en California y simultáneamente en el estado de Washington, y no era solamente en niños no vacunados, también en niños vacunados. Aquí vemos también la situación en Estados Unidos reportada por el CDC, los casos entre 1922 y 2019, y miren cómo 2004, 25.000 casos, 2006, 25, y aquí ya se refleja el aumento en 2010, y muy preocupante que para 2012 había muchísimos más casos, y esto no solo ocurrió en Estados Unidos. Fíjense cómo muchos países de América Latina, entre ellos Colombia, tuvimos brote de pertussis para el 2012-2013, y otros países
como Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña. Y lo interesante aquí, quiero que miren los países, los que están en verde, los de la región, es que para ese momento ninguno de los países tenía todavía vacunas a celulares en sus calendarios, o sea, toda América del Sur tenía vacuna de célula entera y sin embargo vimos brotes, o sea, los brotes se presentaron tanto en países que usaban célula entera como en países que usaban ya vacunas a celulares y esta es la situación actual, miren, situación a nivel mundial, situación en América Latina, y esto es lo que está pasando en este momento según el último reporte. Acuérdense que de todos modos tenemos subdiagnóstico y subreporte de casos. Este es un artículo muy interesante que se publica y dice tosferina en América Latina y en el Caribe y analiza qué es lo que pasa y uno de los problemas que hemos tenido, y eso está trabajando hace tiempos la Organización Panamericana de la Salud, tenemos diferentes criterios diagnósticos y definiciones de caso. Entonces no va a ser fácil hacer un trabajo de tosferina, decir cuántos casos tenemos en la región cuando cada país tiene definiciones distintas de caso. Además también hay muchas disparidades dentro de nuestro mismo país, sabemos que hay muchas disparidades en coberturas de vacunación, cobertura alta en las ciudades y cobertura baja en algunos sitios y en algunos municipios. Y vamos a ver a quiénes les da la tosferina, esto sí todo el mundo lo sabe, básicamente a los menores de 1 año, aunque se ve en todas las edades, y esta es la carga de enfermedad que encontraron en Estados Unidos hasta 2019. Aquí les muestro lo que reportó la OPS para 2019, 2018, 2019. La línea rosada son los casos en los niños y ahí en las columnas azules les muestro cómo la gran carga de enfermedad está en los lactantes menores, que además son los que fallecen. Hay varios estudios porque ahora en Colombia estamos trabajando en un grupo en que también trabajado el doctor Pío en vacunación de prematuros para pedirle al gobierno la aprobación de las vacunas y revisamos carga de enfermedad en prematuros y es mucho más alta. Un prematuro tiene 6 veces más riesgo de morir de tosferina en sus primeros 3 meses que un recién nacido a término. Esto es lo que sale en la página del Instituto de Salud. Situación actual de Colombia, no parecieran tantos casos, pero sabemos primero que por la pandemia bajaron los casos y segundo que se dejó de notificar y tercero que se dejó de estudiar. Nos centramos mucho en COVID, pero para nosotros sí es muy preocupante y creo que todos leímos esto, que fue confirmado de que fue la extraña enfermedad que fallecieron los niños Cogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, más de 30 muertos, esto fue en mayo de este año, cuando el instituto llegó, se supo que habían fallecido de tosferina y ninguno tenía vacuna. Hubo varios niños enfermos también en Santa Marta, en las ciudades cercanas a la sierra, fue difícil la entrada, ellos no querían, los mamos no querían dejar entrar al gobierno, pero es muy preocupante que una enfermedad que es totalmente prevenible por vacunas todavía estén falleciendo niños en países de América Latina y en países del resto del mundo. Entonces la pregunta es, ¿tenemos vacunas? ¿Son vacunas buenas? A pesar de no tener tantas coberturas, ¿por qué hay reemergencia de la enfermedad? Aparece en una serie, ahí les muestro 3 publicaciones, todas hacen un análisis de todos los datos que hay y la conclusión de todas, y ahí les muestro una publicación que es bastante reciente que dice lo que ya se había dicho. Primero, estamos detectando mejor los casos. Tenemos mucho mejores pruebas de laboratorio. Hace algunos años, cuando solo se podía detectar con inmunofluorescencia o cultivo, por lo menos en Colombia, pues no detectábamos. Ahora tenemos reacción en cadena de polimerasa. Indudablemente la estamos buscando más y hemos hecho todo un esfuerzo y por eso a mí me gusta hablar de tosferina también con los estudiantes y residentes para que nunca se les olvide que si no la buscamos pues no la vamos a encontrar. Y en el círculo más grande es la principal razón por la que en este momento se sabe que ha reemergido la tosferina, aún en países que tienen altas coberturas de vacunación, y es el hecho de que no hay inmunidad de por vida ni por la enfermedad ni por las vacunas. Obviamente hay grupos de personas no vacunadas que también es importante. El círculo un poco menor es que también se ha estudiado variación antigénica de la bordetela, es decir, que si han cambiado algunos de los antígenos de la bordetela.
Ante este panorama epidemiológico, la pregunta es clara: ¿qué se puede hacer? Y entonces entra lo que tal vez se considera hoy en día la estrategia, que es vacunación durante el curso de vida, y entonces vamos a saber que vamos a vacunar desde la embarazada, como ya les mostraba, los niños, incluyendo los prematuros, cuando tienen 2 meses de edad y cuando todavía están hospitalizados. Insistir en coberturas. Para Colombia la DPT3 no está tan alta, pero en cambio los refuerzos sí que están mucho más bajos, o sea, nuestros niños, si completan sus 3 dosis primarias, usualmente no tienen la dosis ni de los 18 meses ni de los 5 años. Considerar vacunación en adolescentes y adultos, y aquí, aunque no hace parte del curso o ciclo de vida, yo incluyo personal de salud, porque me parece que es una de las cosas más importantes. Todos los que manejamos niños deberíamos estar vacunados contra tosferina, y voy a analizar un poquito algo de esto. Duración de la inmunidad. Esto es una diapositiva ya vieja en que se tomaron varios estudios para comparar vacunas acelulares, vacunas de célula entera. Concluyeron que la duración era más o menos igual en los dos tipos de vacuna. De hecho, lo que ven ahí es que la enfermedad no da inmunidad de por vida. Se ha calculado que podía ser hasta 20 años. Las publicaciones más recientes dicen eso no es cierto. La enfermedad posiblemente da más o menos 10 a 12 años de protección y de resto no más. Entonces, ya lo que se sabe es que la inmunidad se pierde después de 6 a 10 años y con las vacunas se pierde antes, y la reemergencia se está dando en países que usan los dos tipos de vacunas. Pero aquí también les muestro otros estudios que tratan de comparar, y fue muy interesante porque el brote había sido más o menos 2012-2013. En 2015 la Organización Panamericana de la Salud dijo: es mejor que ningún país que esté pensando cambiar de célula entera a celular lo haga, porque no dan buena inmunidad. Aparecen nuevos estudios. Cada vez que uno ve uno de los estudios da diferentes datos. El que les mostré del 2021 analiza muchísimos de los estudios. ¿Cuál es su conclusión? Vacunas de célula entera posiblemente de 4 a 6 años de protección en alrededor de 80%, a celulares posiblemente solo 4 años, pero ya se sabe que ninguna de las dos da protección de por vida. La siguiente discusión, hablando de vacunas a celulares, cuando se licenciaron había vacunas de varios componentes, de 3, de 5, entonces obviamente se pensaba y se decía, pues tener 3 componentes debe ser mejor que solamente tener 2, o tener 5 es mejor que tener 3, pero todos los análisis mostraron que hay 2 componentes que son bien importantes, que son la toxina pertúsica y la hemaglutinina, y que posiblemente toda vacuna que tenga esos 2 componentes, que todas la tienen, van a ser igualmente buenas. Y entonces sale un position paper de la Organización Mundial de la Salud que dice: todas las vacunas que existen son buenas y no hay mayor diferencia entre el número de componentes. Una de las preocupaciones mayores con tosferina, y ya decíamos, era la presencia de eventos adversos asociados con tosferina. También muchísimas publicaciones, pero era difícil comparar. Aparece en 2018 esta revisión sistemática que es muy interesante, y definitivamente, ¿qué encontraron? Fíjense, y esta fue una de las que analizamos, porque aunque no fue hecha en prematuros, sí fue bien importante para mostrar cómo se encuentra incremento en muchos de los eventos, tanto locales como sistémicos, y tanto leves como severos, en los estudios que se analizan en esta revisión sistemática. Y aquí traté de resumir: célula entera, de 0 a 75% de reportes de eventos adversos secundarios a las vacunas, pero en estos estudios de célula entera sí vieron algunos niños con el síndrome de hipotonía y por respuesta, comparando con las acelulares, mucho menos, contando todos, incluida fiebre, que no fue tan alta. Y lo interesante es que en ninguno de los estudios del metaanálisis con vacunas acelulares encontraron reportes de hipotonía y por respuesta, lo cual hace que sí sea importante cuando uno considere la introducción de estas vacunas. En la siguiente diapositiva, no me voy a detener mucho, todos los estudios que aparecen diciendo: bueno, las bordetelas fueron cambiando, fueron presionadas por la introducción de vacunas. Parece que el cambio empezó ya
con las de célula entera y posiblemente van a seguir cambiando y cambian más con las acelulares. Algunas han perdido la pertactina, que es uno de los antígenos, pero todos estos estudios dicen que posiblemente las cepas deficientes de pertactina no van a cambiar la respuesta a las vacunas, es decir, esto por ahora no debería ser una preocupación entre las que tenemos de por qué está reemergiendo la tosferina. Vamos a revisar un poco la estrategia de vacunación, ya vimos por qué parece estar reemergiendo y qué vamos a hacer, y entonces aquí, ¿qué se incluye? La vacunación de la embarazada. Los artículos dicen, en tosferina específicamente, la vacunación de la madre es la primera dosis para su bebé. Acuérdense que los bebés se vacunan a los 2 meses o desde las 6 semanas, y ya les decía, insistiendo un poco en el recién nacido prematuro, la vacunación de las madres se inicia o se aprueba por la CIP en el 2011. Ya había estudios previos, entre ellos todos hemos oído aquí al doctor Ulloa y la doctora Ávila cuando nos presentan los estudios de lo que era la estrategia Capullo en Costa Rica, que era vacunar a la mamá en el posparto inmediato. Algunos incluían vacunación del padre. Era costoso y obviamente el recién nacido no tenía anticuerpos, pero en el 2011 se decide la vacunación a las embarazadas. Inicialmente se dijo semana 20, después se cambió un poco, esto para 2011. En 2012 además se incluye en la recomendación que deben vacunarse en cada embarazo, esto debido a un caso de una madre que había sido embarazada, vacunada durante su primer embarazo en 2011, y año y medio después tuvo un segundo bebé que hizo pertusis, o sea, los anticuerpos maternos ya no fueron protectores, entonces se dijo se debe vacunar. Obviamente vacunar embarazadas es una cosa difícil porque hay mucha preocupación por la seguridad, entonces seguramente si se vacunan alguien va a decir que cualquier problema que tenga la mamá en ese embarazo va a ser atribuido a las vacunas, lo cual no es cierto. Existía el antecedente que en el 2006, esto es 2011, Estados Unidos había empezado a hacer campañas de vacunar a adolescentes y había dicho a las adolescentes que si usted estaba embarazada y no sabía, cuando la vacunamos, venga y nos cuente, y lograron ellos y en Gran Bretaña conseguir un grupo que fue importante de niñas que dijeron yo no sabía que estaba embarazada cuando me vacunaron, y vieron que las vacunas, estas no son vacunas replicativas, eran absolutamente seguras. Ahí les muestro también que es también toda una revisión de todo lo que ha salido en estudios de seguridad. Definitivamente no hay preocupación por seguridad de las vacunas en embarazo, son vacunas seguras, no tienen ningún efecto sobre el embarazo ni sobre el bebé, entonces se pueden usar con tranquilidad. Siguiente pregunta, ¿se pueden usar en embarazo? ¿Van a proteger al recién nacido? ¿Cómo será el paso de anticuerpos? Los británicos fueron los primeros en empezar a reportar cómo protegían al recién nacido, y si ven ahí en muchos de los estudios todos muestran altísima protección. Tal vez en vacunas una de las mejores estrategias que hemos tenido en los últimos años es vacunar a la embarazada, porque definitivamente parece cambiar la historia de mortalidad y de hospitalización e ingreso a UCI en los menores de 3 meses, antes de que empiece el esquema primario. Ahí les muestro también, hay un estudio argentino publicado por la doctora Gentile que dice lo mismo, dan alta protección a los recién nacidos, entonces podemos estar tranquilos. La pregunta es, ¿en qué momento del embarazo se debe vacunar a la madre? La recomendación inicial decía 20 semanas, después los neonatólogos dijeron posiblemente hay mejor paso de anticuerpos después de semana 27, cambiemos a semana 27. Sin embargo, con esto, ¿qué pasó? Que muchas mamás que tuvieron hijos prematuros no habían alcanzado a ser vacunadas, entonces en la guía de la ITSA del 2020 sale que tal vez es mejor vacunar en el segundo trimestre, la protección es aparentemente igual a si se vacuna en semana 20 que en semana 27, y con eso se logra que cuando nazca el bebé la mamá lleve por lo menos 15 días vacunadas, que es lo que se espera. Esta es una diapositiva vieja, pero yo siempre la muestro porque cuando se introdujo la vacunación de la embarazada, ven la barra azul, fue cuando tuvimos un gran brote de casos. No se pudo introducir en todo el país, se introdujo inicialmente en Bogotá porque Chile y Argentina
la habían introducido algún tiempo antes y la Organización Panamericana de la Salud no tenía suficiente cantidad de vacunas para darnos vacuna para todo el país, entonces tocó iniciar solamente en Bogotá, pero miren cómo fueron cayendo los casos con eso como única estrategia, porque ustedes se acuerdan que nosotros también hemos tenido periodos en que bajan nuestras coberturas. Entonces, definitivamente se comprobó que vacunar a la embarazada era muy buena estrategia, y entonces vamos a la siguiente etapa de la vida. Es seguro vacunar al recién nacido prematuro que cumple 2 meses. Obviamente yo no estoy hablando de vacunación neonatal, sino aquel niño prematuro, los prematuros extremos que están hospitalizados a los 2 meses, y esto sí que da temor. Tal vez Pío se acuerda que la Sociedad de Neonatología hizo una gran encuesta entre los programas Mamá Canguro, y la pregunta era, cuando ingresa el niño al programa Canguro, si ya cumplió los 2 meses, ¿fue vacunado? Y para sorpresa, 40% de nuestros prematuros que llegaron a esa encuesta no habían recibido la primera dosis, aunque tenían más de 2 meses. Entonces se está haciendo todo un trabajo para, si hay acá estudiantes, acordarse que el prematuro se vacuna a la misma edad cronológica, con la misma dosis que el recién nacido a término, y su respuesta es muy buena. Bueno, y aquí entonces también lo mismo, ¿cómo es la respuesta después de vacunación? Y aquí sí la pregunta específica es con vacunas acelulares, porque básicamente no encontramos prácticamente nada de respuesta a vacunas de célula entera en prematuros, dado que gran cantidad de los países han incluido la vacuna acelular para vacunar los prematuros, pero definitivamente lo que vemos es que los prematuros hacen buena respuesta a pertussis con las vacunas acelulares. Obviamente es un poco menor que en el recién nacido a término, y aquí la importancia de completar esquemas, pero podemos concluir que para el prematuro esto es lo que se debe hacer. Se sacó el consenso, está publicado en la página de la Sociedad de Pediatría y de la Asociación de Neonatología. En ese participamos infectólogos y neonatólogos, y aquí ven la recomendación, y definitivamente, como ven en amarillo, es la recomendación actual que se le dio al gobierno pidiéndole, por favor, necesitamos vacunas para los prematuros, que las incluya el plan del gobierno. Aquí está la doctora Katia, nos sirvió muchísimo el estudio de Chile. Chile había introducido vacunas de prematuros años antes a raíz de una cantidad de eventos adversos que habían tenido con una vacuna. El doctor Juan Pablo Torres nos acompañó de manera virtual un poco cuando estábamos redactando el documento, y nos dio todos los datos, y creo que fue un gran apoyo. Entonces, definitivamente en este momento, ya la semana pasada se le presentó al gobierno un programa piloto que va a empezar en 9 hospitales de Bogotá, pero como les dijimos claramente, no es piloto para saber si son buenas, sino es piloto para saber cómo se va a reportar los eventos adversos y cómo se va a implementar en todo el país, y ya el gobierno se comprometió a hacerlo. No hay que insistir en la importancia del esquema primario, niño vacunado a los 2 meses, y miren los estudios que muestran cómo la primera dosis es muy importante en prevenir mortalidad infantil. Aún una dosis ya previene mortalidad, estos son en algunos países. Hasta aquí llegábamos nosotros con nuestro esquema primario. Nunca aquí en Colombia no tenemos vacuna de adolescentes, sin embargo, cada vez uno encuentra más artículos del apoyo de vacunar a adolescentes y por qué vacunar en el curso de vida. Y fíjense que la carga de enfermedad en adolescentes y adultos es importante. Hasta 20% de adolescentes que van, por ejemplo, a un ambiente universitario o escolar cerrado pueden tener tosferina, pueden tener brotes, y obviamente casi nunca se diagnostica hasta que entran en contacto con niños, y ahí aparece el primer caso y se hace seguimiento. La rata de infección es más alta, y en Estados Unidos se calcula que alrededor de 800,000 hasta 3,5 millones de casos de tosferina van a presentarse en adultos y adolescentes por año. Luego la carga de enfermedad es muy alta, y acordémonos que ellos, si bien no hacen no hacen casi complicaciones, son los que la transmiten a los niños. Esta fue la recomendación a la que me refería.
en Estados Unidos se inició en 2006 la vacunación, no con altas coberturas. Sabemos que vacunar a adolescentes es una de las cosas más difíciles. Los adolescentes son Superman, ellos no necesitan vacunarse porque teóricamente nada les debe dar y las enfermedades si les dan no es con ellos. Entonces lograron coberturas, todavía logran coberturas como de 65%. Una de las propuestas que hicieron fue cuando llegue alguien que se considere que tiene exposición a tétanos, debe aplicársele no la vacuna TD, sino la vacuna TDAP, pues para mejorar coberturas en adolescentes. Si hay, digamos, poca vacunación en adolescentes, en adultos mayores casi no se habla de vacunación contra pertusis. Sí sabemos que se habla en el sector privado cuando van a hacer un bebé, que también hemos comentado que ya esto se ha vuelto exagerado, porque si la mamá está vacunada, el papá se vacuna y el otro cuidador, pero aquí hay algunas familias que quieren que cualquier visita muestre carné de vacuna contra pertusis en la puerta para ir a conocer el bebé. Esto ya es una exageración, pero definitivamente vemos cómo empiezan a aparecer todas las razones por las cuales se pueden y deben vacunar a adultos mayores de 65 años. Ahí ven algunas de las publicaciones y es interesante que ya se está cambiando el foco y no solo nos quedamos en los adolescentes, sino adultos mayores. Obviamente la principal motivación para vacunar al adulto es que ellos son los que le transmiten enfermedad a los niños, pero también sabemos, lo que no estaba tan publicado, que en adultos mayores de 65 la tosferina no pareciera ser tan leve, que tienen mayores tasas de complicaciones, de ingreso al hospital y de quedar con tos crónica. Entonces esta es otra de las recomendaciones de por qué uno debe vacunar al adulto. ¿Cuál es la recomendación? Una sola dosis de TDAP. En adolescentes se dice se debería vacunar cada 10 años. Esto en algunos sitios dicen sí, pero por ahora lo que se dice es adolescente mujer, vacúnese en el embarazo y se vacuna con una dosis. No quería terminar sin decirles que los trabajadores de la salud siguen siendo muy importantes y hay muchos brotes reportados que el caso índice fue un trabajador de la salud. Cualquier persona que esté en una unidad neonatal debería tener vacuna contra pertusis para evitar que haya un caso inicial. Entonces, ¿qué nos sigue? Pues nos sigue que ojalá tuviéramos para el control mejores vacunas que se puedan utilizar, pero no es solo tener mejores vacunas. Colombia desde el 2019 bajó coberturas y una de las cosas que tenemos que hacer es trabajar más en mejorar información, en hacer que los niños se vacunen, y tal vez uno de los mayores retos si uno habla de vacunación en curso de vida es que los pediatras siempre hemos sentido, y eso lo vemos, que somos los asesores en vacunas de la familia. Muchas veces los ginecólogos no se sienten tan confortables con hablar de vacunas y además hacemos con mucha frecuencia la consulta preconcepcional. Entonces ahí se le debe hablar claramente a los padres de todas las vacunas, porque las vacunas que tenemos son buenas, pero si no las estamos usando bien, si no logramos coberturas, pues no vamos a lograr nada. Esta publicación del 2016 analiza todos los retos que tenemos. Yo no me metí acá con mejores técnicas diagnósticas, lo que les decía, tener definiciones de caso unificadas, si no a nivel mundial, por lo menos a nivel de continente, y ya decíamos vacunas, mejorar coberturas, mejorar información y educación respecto a la enfermedad. Es increíble que todavía uno vea cuando está revisando historias un niño que dice que llega con tos en accesos, diagnóstico bronquiolitis, y nadie le llena la ficha. Si nosotros no buscamos los casos y no se toman muestras, pues no vamos a tener el diagnóstico. ¿Existiría una vacuna ideal? No sabemos, y estas son un artículo que muestra posibles opciones para nuevas vacunas contra pertusis, y aquí vemos todas las vacunas que tengan distintos componentes de la bordetela. Ojalá llegáramos a eso, unas vacunas que dieran inmunidad durante mucho más tiempo y además con mucho mayor protección, pero como por ahora no las tenemos, estos son los mensajes de llevar a casa. La tosferina es prevenible por vacunas y debe considerarse y vigilarse
Es importante vacunar en el curso de vida, todos tenemos la responsabilidad de diagnosticarla, conocer cómo se porta y cómo se van a recomendar las vacunas. Creo que con esto acabo y ojalá todos hayan quedado motivados para recomendarlas. Muchas gracias.